Hola, bienvenidos a otro video en la serie de diagramas de fuerza cortante y momento flector. Este video es la continuación de una serie de otras clases o presentaciones que se han hecho para explicar un poco más detalladamente el cómo graficar estos diagramas de fuerza cortante y momento flector, el por qué se grafican de cierta manera, cuáles son los fundamentos teóricos que se aplican para ello. Y te invito, si es la primera vez que vienes a ver esta serie, te invito a que visites los otros videos donde vas a encontrar información muy útil al respecto. En este capítulo te voy a hablar de lo que es la fuerza cortante. Y aquí es donde comenzamos a ver un poco de la matemática y la física detrás de los diagramas de fuerza cortante y momento flector. Quería, como lo mencioné en alguno de los videos pasados, hacer uso de esta plataforma para mostrar un poco de la matemática de este tema, porque muchos videos que he visto como que vuelan sobre esto, ¿no? Porque dicen, bueno, no, vamos a simplificar las cosas, esto se puede, hay un desvío, que se puede tomar para hacer esto mucho más fácil. Sin embargo, al hacer eso, cosa que es válida una vez que conozcas los conceptos, es importante que sepas la teoría, porque la teoría es la que te va a dar las herramientas necesarias para tomar decisiones acerca de qué hacer y cómo hacer cuando se presenten estos casos. Y nuestra primera clase, matemáticamente hablando, de este tema va a ser lo que es la fuerza cortante. O sea, hablamos de diagramas de fuerza cortante y momento flector. Bueno, vamos a definir lo que es la fuerza cortante como tal. Y es importante enfatizar algo acá. Una de las razones las cuales nos permiten realizar o graficar estos diagramas, aplicar todas las fórmulas que vamos a aplicar acá. Y no solamente acá, sino en muchos otros casos o conceptos de la ingeniería mecánica, tiene que ver con lo que te voy a decir en este momento. Y gracias a que esta viga que estamos analizando, la viga que vayamos a analizar, eh, está estática, no se mueve para ningún lado, facilita muchísimas las cosas porque introduce a todo el estudio de lo que estamos haciendo el concepto de estaticidad, algo que no se mueve para ningún lado. En otros conceptos o en la parte de diseño, por ejemplo, de ejes de transmisión de potencia, se habla de un concepto de estaticidad, pero bajo otras premisas que me gustaría algún momento conversar de ellos con ustedes. Pero acá lo importante es que el concepto de estaticidad, cuando hablamos de una fuerza, en este caso, tiene que ver con lo que ustedes y yo sabemos. O sea, si yo te digo que, y lo voy a escribir aquí, que algo es estático, es porque no importa las fuerzas que tú le apliques a ese elemento, en este caso, si hablamos de una viga, no importan las fuerzas que tú le apliques a una viga, no se va a mover para ningún lado. Matemáticamente hablando, eso se representa de esta manera. Por ejemplo, y lo has visto ya, ¿no? Que sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a cero, sumatoria de fuerzas a lo largo del eje Y es igual a cero y que la sumatoria de fuerzas a lo largo del eje Z es igual a cero. ¿Sí? Esto tiene que ver, y lo voy a escribir acá de esta manera, concepto de estaticidad. Y que no es más que la representación de la ley de Newton, simplemente diciendo que no existe aceleración. ¿Sí? Estaticidad. Bien. ¿Cómo se explica esto? Y ya es solamente como repaso, ¿no? ¿Cómo se explica esto a nivel gráfico? Bueno, si yo tuviese, y voy a dibujar aquí, un sistema de referencia en 3 dimensiones, creo que este puede ser el ideal a dibujar, sí, este que está acá, y un tercer eje que parte desde acá hasta aquí, entonces sería el eje X, el eje Y y el eje Z, sistema de referencias cartesiano. Y si tuviese yo una partícula acá en el medio, en el origen de este sistema de referencia, entonces esta partícula se va a decir que está estática si las fuerzas aplicadas sobre ella, vamos a dibujar algunas fuerzas acá, esta es una fuerza en Y, vamos a llamar esto fuerza X1, vamos a llamar, puede existir otra fuerza X, voy a poner solamente una como ejemplo, ¿no? Una fuerza
X2, por ejemplo, y esto es negativo, entonces, si yo extraigo el concepto de esta sumatoria de fuerzas de estaticidad, lo que voy a decir es que, bueno, que la fuerza X1, ¿sí?, menos la fuerza X2 es igual a cero. Por lo tanto, esta partícula que está acá no se va a mover hacia ningún lado en la dirección a lo largo del eje X. Y hay dos puntos importantes que ver acá. Primero es el concepto de que, como estamos hablando de fuerza cortante, en nuestro diagrama lo único que vamos a ver van a ser fuerzas. No vamos a hablar de momentos ni nada de eso, ¿no? Cuando nos toque apropiadamente ese lugar para hablar de momentos, ¿no? Como estamos hablando de una partícula, bueno, sí, nada más fuerzas pueden ser aplicadas a partículas, porque el concepto de momento aplicado en una partícula no es, no quiero usar la palabra válido, pero no es tan válido porque la definición de partícula es que no posee dimensiones. Por lo tanto, si no posee dimensiones, no puedes aplicar momento, porque el momento es causado, podría ser causado por la aplicación de una fuerza a cierta distancia de cierta parte de esa partícula. Y como la partícula se considera a nivel teórico que no tiene dimensiones, entonces no hablamos de momentos acá. Lo segundo es lo que mencioné con respecto de una fuerza X1 positiva y una fuerza X2 negativa. Entonces ya empezamos a ver que no solo tenemos que hablar de conceptos como tal de magnitud física, pero también, sino también tenemos que hablar del tema de qué es positivo y qué es negativo. Eso es una de las otras convenciones que tenemos que, en las cuales tenemos que ponernos de acuerdo para poder entendernos en el momento de calcular y de graficar estos diagramas de fuerza cortante y momento flector. Similarmente, para el caso de Y y para el caso de Z, sucede lo mismo que acá. Eso está claro, creo yo, ¿no? Ahora, te voy a mostrar qué pasa si en lugar de una partícula tuviese un cuerpo, ¿no?, con dimensiones definidas y todo eso. Entonces voy a dibujar otro sistema de referencia acá, XY. Voy a colocar el eje Z acá. Entonces voy a tener que este es X, este es Y y este es Z. Y voy a dibujar acá un cuerpo general, amorfo, sin arbitrario, nada que no tiene nada que ver con, o sea, no nos interesa en este momento el definir la geometría exacta del cuerpo para los, digamos, los propósitos de poder explicar el tema de fuerza cortante, ¿no? A este cuerpo vamos a asumir que hay muchas fuerzas aplicadas al cuerpo, ¿no? Le voy a decir, esta es una fuerza, vamos a llamar X, 1, ni siquiera, no, sí, vamos, para hacerlo ordenado y para hacer el sistema un poco más sencillo, vamos a ordenarla con los ejes cartesianos. Vamos a poner esto que sería acá, fuerza X1, vamos a llamar otra fuerza de este lado, a lo mejor acá, también son arbitrarias, o sea, en este momento no nos concierne, no nos preocupa cómo surgieron esas fuerzas, simplemente que están allí, ¿no? Tenemos esta fuerza acá, Fx3, que es negativa, ¿sí? Y el concepto de positivo o negativo en el tema de fuerza está muy asociado a lo que ya sabemos, ¿no? Que si apunta en el sentido positivo del eje cartesiano, bueno, la fuerza es positiva, y si apunta en el sentido contrario al eje positivo cartesiano, entonces es negativa, ¿no? Déjame dibujar este otro pedazo de eje para poder hacerlo como que más eh, eh, representativo, ¿no? Esto es como punteado, porque es, llamarlo así, porque es el negativo, o la parte negativa de esto. Aquí este que continúa para acá. Y otra vez vamos a colocarlo así. El esta partecita de acá. Y bueno, similarmente en Y sucede lo mismo. Solo para tener un orden de esta. Aquí. Perfecto. Estamos completos ahora. Bueno, sigamos colocando fuerzas allá. ¿Qué pasa con las? Vamos a suponer que tenemos fuerzas en Y, ¿no? Tenemos también una fuerza en Y1 acá. Vamos a dibujar dos fuerzas más en Y. Otra fuerza aquí en Y2, en Y, llamada fuerza Y2. Y otra fuerza más acá, para hacer un balance, ¿no? Fuerza Y3 y negativa, ¿no? Similarmente, hagámoslo en el sentido del eje Z. Otra vez, vamos a tener una fuerza paralela al eje Z y la vamos a llamar FZ1. Y vamos a dibujar, vamos a dejar nada más dos aplicadas acá. Entonces, esto sería fuerza Z2 negativa, ¿sí? Entonces tenemos un cuerpo genérico
con muchas fuerzas aplicadas a ese cuerpo genérico. Entonces, pero ¿cuál, o sea, ¿por qué dibujé esto? ¿Por qué te quiero enseñar esto? Bueno, porque una viga como tal es exactamente esto. Es un cuerpo con una geometría definida al cual van a estar aplicadas muchas cargas. En este caso estamos dibujando las cargas alineadas con los ejes cartesianos, pero en el caso real te vas a encontrar que esas cargas van a estar aplicadas en diferentes direcciones. Entonces hay un poquito más de trabajo, pero el concepto es el mismo, ¿no? Entonces veamos esto. ¿Qué sucede? Que si yo analizo, esto es lo que yo puedo ver por fuera de este cuerpo genérico, ¿no? Pero el concepto de cortante aparece no afuera, aparece adentro del cuerpo, porque el concepto de cortante, y hablando de esfuerzo cortante, la consecuencia de una fuerza cortante, es un resultado, es una reacción a fuerzas que se aplican al cuerpo. Entonces, para ver este concepto de cortante, tenemos que ir a la parte interna del cuerpo. Y para hacer eso, lo que voy a hacer es, voy a dividir ese cuerpo en dos partes usando una línea. Déjame ver qué color utilizo. Vamos al color negro acá. Entonces, voy a cortar ese cuerpo en dos partes, ¿sí? Déjame marcarlo así para que esto es una sección de corte. Y esa sección la voy a llamar sección AA. Entonces, para ver el interno, yo tengo que decir, bueno, una vez que yo corto el cuerpo a través de esa sección AA, bueno, me van a quedar dos partes. Entonces, va a quedarme dos partes. Yo voy a seleccionar una de esas partes para ver qué pasa por dentro. Para hacer eso, lo que voy a hacer es que voy a copiar esta parte que ya dibujé acá. Copio esto y lo voy a colocar por aquí. ¿Dónde está? Aquí. Vamos a colocarlo acá. ¿Sí? Y entonces me voy a deshacer de, por ejemplo, de esta parte, porque me voy a quedar con la parte, ¿cómo llamarlo?, izquierda de ese cuerpo. Entonces voy a dibujar esto que está acá, me voy a deshacer de ello. Esta parte, esto, porque ya al cortar el cuerpo ya eso no existe. Para mí en este momento, me deshago de esta parte que está acá. Entonces lo que va a quedar es, y voy a tratar de dibujar lo mejor posible, ¿no? Esta parte del cuerpo, o sea, la sección del cuerpo, acá, tengo activadas las formas automáticas, no debería, acá, ¿sí? Y déjame marcar para decir que, bueno, que esto es una sección. Entonces, en este punto es totalmente válido decir que esta sección generada por el corte en AA, yo voy a decir que es paralela al eje o al plano YZ. Escribir acá, sección, y déjame bajarle un poquito el grosor a esto, ¿sí? Sección, creo que se ve bien también, ¿no? No, vamos a volverlo a lo que estaba antes. Y borrar esto, porque pensé que se iba a ver mejor, pero no. Entonces sería sección, ¿sí?, paralela al plano YZ. Plano. Lo interesante de esto es que en cualquier proceso de derivación de estas ecuaciones o fórmulas, tú asumes cosas, presentas algunas premisas, ¿sí? Como que generalizas todo el tema para después buscar los específicos de lo que está sucediendo allí, ¿no? Entonces, volviendo acá, ¿no? Sección paralela al plano YZ. Entonces, sí, corté eso, pero yo tengo que ahora adicionarle a esta parte del diagrama algo que me diga que hubo o que había una parte derecha, una parte, todavía falta una parte del cuerpo, ¿no? Y eso se hace utilizando o diciendo, ¿sabes qué? Aquí van a existir ahora tres fuerzas. Tres fuerzas que van a representar, y las voy a escribir así, las voy a dibujar de esta manera, que allí, en este punto, en esta sección, se hizo un corte y había algo más. Por eso aparecen estas tres fuerzas acá. O sea, aparece la fuerza, la voy a llamar esta, ¿cómo llamarla? Sí, fuerza X, fuerza Y
Y esta que está acá la voy a llamar fuerza Z. ¿Sí? Fuerza X, fuerza y fuerza Z son las resultantes. Miren aquí. Resultantes, o sea, la sumatoria de lo que resulta, de las fuerzas escribirlo bien acá, actuando o que actúan en la porción izquierda del cuerpo. La porción izquierda del cuerpo. Bien. Entonces ya estamos mirando adentro, ¿no? Adentro, porque corté el cuerpo y te estoy mostrando lo que quedó en la parte izquierda, ¿no? Ahora, estas fuerzas resultantes en la porción izquierda del cuerpo, con vistas de esta manera, van a generar esfuerzos. ¿Por qué? Porque tenemos unas fuerzas Fx, Fy y Fz aplicadas sobre un área, esta área, y vamos a poder marcar con esto, ¿no? Esta área que está acá. Estas tres fuerzas, ahora, fuerzas que aparecen porque corté el cuerpo. Anteriormente eran fuerzas internas, no tenía acceso a ellas, pero ahora que corté el cuerpo tengo acceso. Entonces estas fuerzas, lo que va a suceder es que la fuerza X aplicada sobre esa área, ¿sí? Aplicada sobre, vamos a llamar esa área A, sección para el plano de área, vamos a escribir esto acá, de área A, ¿sí? Va a generar un esfuerzo esto. ¿Y qué esfuerzo es? Un esfuerzo en X, vamos a llamar. Similarmente, la fuerza en Y aplicada sobre el área va a generar un esfuerzo. De hecho, déjame comenzar a introducir el concepto de esto, ¿no? Esta fuerza X, volviendo un poquito atrás, dividido por va a tener un esfuerzo como X está aplicada normalmente a esa área, porque habíamos dicho que el área es paralela al plano YZ, entonces fuerza X es una fuerza perpendicular a ese plano, entonces esta fuerza X dividida por el área va a generar un momento normal, un esfuerzo normal, perdón, ¿sí? Entonces esto se conoce como esfuerzo axial o normal. Esto que está acá, ahora la fuerza Y y la fuerza Z, ellas dos no están aplicadas perpendicularmente al área, sino que son paralelas al área, ¿sí? Entonces, el esfuerzo que causan esas fuerzas ya no se va a llamar normal, sino que va a ser un esfuerzo tangencial, ¿sí? Se pudiese haber escrito como sigma Y también. Algunos libros, inclusive de texto, aparecen así, pero nosotros conocemos o podemos diferenciar cuando un esfuerzo es normal de un esfuerzo o cuando un esfuerzo es tangencial utilizando el símbolo griego de tau, ¿sí? Y voy a escribir acá que lo mismo sucede con Z, tau sus Z. Entonces estos son esfuerzos tangenciales. Esfuerzo tangencial en Y. Y similarmente esto va a ser esfuerzo tangencial en Z, ¿sí? También se le conoce al esfuerzo tangencial como esfuerzo de corte o esfuerzo cortante. Cortante. Porque ambos trabajan paralelo a la sección donde están aplicados, donde las fuerzas están aplicadas. Entonces es muy simple en este momento decir que un esfuerzo cortante es producido por esa fuerza tangencial al área, y esa fuerza tangencial al área es la que vamos a conocer como fuerza cortante. Es decir, que, lo voy a escribir acá, que fuerza Y o Fy y Fz son conocidas como fuerzas cortantes. Y entonces fuerza cortante se define como aquella fuerza que produce un esfuerzo cortante o un esfuerzo tangencial. Y las características de esta fuerza es que, bueno, la característica principal es que esa fuerza tiene que ser paralela al área que tú estás eligiendo como área de estudio o sección de estudio, ¿sí? Entonces, ese es el concepto de lo que es una fuerza cortante. Ahora, vamos a ampliar un poquito más para finalizar esta sección y decir lo siguiente, ¿no? Vamos a traer un ejemplo de una viga, ¿no? Y aplicar esto a una viga para ver la connotación de lo que son las fuerzas cortantes. Por cierto, muchas veces
ustedes van a escuchar hablar de diagramas de esfuerzo cortante y momento flector. En realidad no son esfuerzos cortantes los que estás graficando allí, son fuerzas cortantes. ¿Y por qué son fuerzas paralelas al área de corte? Y entonces vamos a ver lo que es esa área de corte, ¿no? Así que cuidado con esa definición o como lo llamen. Voy a bajar un poco más esto y voy a dibujar acá una viga en voladizo. Al yo ya decirte una viga en voladizo, ya tú sabes de lo que te estoy hablando, ¿no? Según lo que conversamos en los videos anteriores. Una viga en voladizo. Tenemos esta línea de acá, vamos a llamarla la línea, o la conexión con otro elemento, ¿sí? Y tenemos acá que esto está fijo acá. Y vamos a suponer que a esta viga está aplicada una fuerza. Vamos a seleccionar un solo, esta que está acá. Acá. Y esta fuerza, entonces vamos a empezar a darle nombres a ella. Esta es una fuerza P, llamarla fuerza P. Y para poder diferenciar, de hecho debería de moverlo un poco esto de aquí hasta aquí para explicarte mejor, ¿no? Esto acá. Voy a llamar esto que esto tiene la parte A o el extremo A y este tiene el extremo B. Entonces, el equivalente a lo que hicimos acá arriba, con este cuerpo que lo picamos a la mitad, entonces podemos decir, bueno, ¿qué pasa si yo quiero analizar la parte interna de esta viga en voladillo para ver qué esfuerzos se están produciendo acá? Y recuerden que el objetivo fundamental de los diagramas de fuerza cortante y momento flector es el de poder conocer, poder ulteriormente calcular esfuerzos que se están generando en la viga para ver si esos esfuerzos son mayores a determinado valor y que esa viga va a fallar o no. Entonces, vamos a hacer una línea de corte, otra vez acá, arbitraria, ¿sí? Entonces esta línea de corte, lo voy a marcar así. Y para diferenciarla de la otra, le voy a decir que esta línea de corte es CC, como plano de corte, ¿no? Ahora, teniendo esto así, bueno, sí está bien ahora, pero yo quiero saber qué va a pasar con esto. Bueno, una de las primeras cosas para empezar a entender lo que sucede con esta viga es que voy a eliminar esto que está acá, esta unión, la voy a eliminar como que esquemáticamente ser una representación semifísica de cómo se une en realidad con otras cosas, y la voy a transformar en lo que sería el equivalente a nivel de lo que se llama un diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre es un diagrama donde el elemento, el cuerpo que se está analizando, se dibuja, se esquematiza y se colocan todas las cargas que están aplicadas sobre ese cuerpo, ¿no? Entonces, para ello, voy a volver a dibujar ahora la viga, pero sin esa partecita azul de allí, un poquito más pequeña. Y voy a decir, bueno, que sí, definitivamente la viga P sigue apoyada acá, o sea, la fuerza P sigue apoyada acá, pero acá en el extremo azul, el extremo A, y es bueno seguir marcando esto con A y B, voy a mover como que esto continúa acá, va a existir una reacción a esa fuerza P. Y vamos a mirar nada más el eje vertical, ¿no? Y voy a poner acá de este lado un sistema de referencia pequeñito. Pues sí, bueno, que esto es X y Y, ¿sí? Entonces, vamos a mirar nada más el eje en Y, el eje vertical. Entonces, aquí lo que va a ocurrir es que cuando yo quito este esquema representando algo como la conexión de la viga rígidamente con otro elemento, bueno, lo que va a aparecer acá va a ser una reacción en el extremo A debido a la carga P. Y obviamente si la carga P intenta bajar toda la viga o empujar la viga hacia abajo en el eje Y negativo, entonces esa reacción, como es estático, como la viga no se mueve para ningún lado, lo que va a suceder es que vamos a tener una fuerza P, sobre una fuerza, una reacción acá, que la voy a llamar reacción en A, y que va a ser igual a P, porque esta reacción en A lo que va a hacer es que va a tratar de mantener la viga, estamos hablando solo en el eje Y, ¿ok? Que de que no se mueva para ningún lado, ¿sí? Por lo tanto, tiene que ser igual a P. Voy a traer esta sección que está acá, voy a ver si la puedo copiar y ponerla aquí. A ver, ¿sí? Y entonces, ahora sí puedo hacer, o sea, ¿qué pasa en la sección C? C. O sea, ¿qué pasa allí? Bueno, obviamente que si esta viga fuese a fallar en la sección C, lo más lógico que puede pasar es que la parte, supongamos esta parte acá, hay una partecita, aquí, esto es A, si fuese a fallar en la sección C, vamos a poner aquí, falla como que interrelación, falla aquí, ¿sí?
entonces voy a tener A, voy a tener, creo que todavía tengo sí, esto que está acá, tengo la fuerza aquí en, en la reacción en el punto A, que sabemos que se llama RA. Pero entonces la falla debido a cortante en ese punto de allí, lo que va a intentar hacer es simplemente como que desplazar la otra mitad hacia abajo, ¿no? Debido a la carga por la fuerza P aplicada allí. Sería la fuerza P aplicada acá. Eso sería la falla que esta fuerza P pudiese ocasionar a la viga cuando la miro desde el punto de vista de la sección C. ¿Sí? Entonces, si esto es lo que puede pasar, en esa sección C se van a ocurrir ciertas cosas. Por ejemplo, sí, vamos a copiarlo otra vez, ¿no? Y vamos a bajarlo un poquito acá. Yo voy a copiar esto que está acá. De hecho, voy a copiar esta parte que está acá primero. La voy a colocar acá. Y voy a colocar, y voy a también a copiar esta parte que está acá. La voy a poner un poquito separadas, ¿no? Aquí. Entonces, a lo que llegamos ahorita es una representación casi similar a lo que teníamos acá en el cuerpo genérico que utilizamos para definir estas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué quiere suceder? ¿Qué sucede? Que una vez que yo hago ese corte y separo la viga en dos partes, lo que va a ocurrir es que aquí va a existir una fuerza hacia arriba, voy a colocarla acá, hasta el ladito de la sección, vamos a llamarla S, pero esa fuerza también va a existir, que es la fuerza resultante a nivel vertical, ¿no? De lo que serían estas, lo mismo que sucedió anteriormente. Esta fuerza acá, S. ¿Sí? Es como que, bueno, la fuerza P es algo que actúa a lo largo de toda esta sección hasta aquí. Entonces, eso es lo que va a suceder allí, ¿no? Entonces, estas fuerzas S, como tal, son lo que se denomina fuerza cortante, como ya lo habíamos definido, cortante. Y esa es la fuerza que nosotros vamos a estar buscando para graficar estos dos conceptos de fuerza cortante y momento flector, ¿no? Básicamente, la fuerza cortante no es más que es esa fuerza que se genera como resultado del corte que estás haciendo para el estudio y que desbalancea todo el sistema de fuerzas que estás teniendo ya. Porque si yo miro nada más la parte izquierda del cuerpo, de la viga donde hizo el corte, obviamente lo que esto como que quiere indicar es que la fuerza, esta fuerza, toda esta pieza va hacia arriba y la parte derecha, toda esa pieza va hacia abajo, ¿sí? Pero simplemente esa S dibujada acá, yo lo voy a marcar como un asterisco, es la reacción que tiene la fuerza P sobre el cuerpo en el lado izquierdo del diagrama como tal. Bien, entonces vamos a dejarlo hasta aquí con la definición de lo que es la fuerza cortante. Es bastante extenso, pero vale la pena tenerlo. Y lo que tenemos acá entonces comenzamos con el concepto ya matemático de lo que es fuerza cortante. Gracias a la estaticidad, concepto de estaticidad que nada se mueve, entonces podemos derivar que las fuerzas aplicadas a un cuerpo se pueden determinar o calcular, que dependiendo en esta sección de cómo estén las fuerzas aplicadas al cuerpo, van a generar cierto tipo de esfuerzos o no. Y al hacer el corte para ver qué pasa dentro del cuerpo, nos encontramos que, bueno, que puede haber fuerzas que están direccionadas perpendicularmente al área de corte o tangencialmente a ella, a esa área de corte. Si la fuerza es normal al área de corte, como en el caso de la fuerza en X, hablamos de un esfuerzo normal o axial, y déjame corregir acá esto, axial, ¿sí? Y si la fuerza es tangencial al área de corte, entonces hablamos de un esfuerzo tangencial o esfuerzo cortante. Entonces de allí viene el concepto de que si la fuerza la fuerza que genera el esfuerzo cortante se llama fuerza cortante y generalmente es una fuerza que es tangencial al área de corte. Luego hablamos un poco, bueno, qué tipo de falla puede ocasionar esta fuerza cortante, y básicamente la falla que existe es que ahí existe un corte o existe un cizallamiento del elemento o de la viga en dos partes, ¿no? Y fue representado por acá. Entonces, por eso es que es importante para nosotros el saber eh, cuál es la consecuencia de una fuerza cortante a nivel físico como ingenieros, para saber cómo manejarla, cómo dominarla o cómo hacerle frente para minimizar su efecto en nuestro trabajo o en nuestros diseños.
Entonces, hasta aquí te dejo. En el próximo capítulo te voy a hablar de lo que son los momentos flectores. Vamos a hacer una definición de ellos y matemáticamente vamos a también, o similarmente a esto, vamos a definir matemáticamente qué es un momento flector, qué tipo de esfuerzo causa y cuál es la consecuencia de ese esfuerzo en nuestro diseño. Gracias por haber llegado hasta acá y espero verte en la próxima clase que vamos a tener en la continuación de lo que son los diagramas de fuerza cortante y momento flector.